Bien, entonces hemos iniciado la grabación. Muchas gracias al profesor Mateo Bedoya por su disposición, siempre su buena disposición para estos espacios pedagógicos, didácticos, digamos, donde nos jugamos otras relaciones con los estudiantes, donde nos jugamos otras relaciones con los estudiantes. Y en general en la academia, sí, a veces se olvida mucho el espacio pedagógico y por eso pues siempre como los intentos por rescatarlo. Esta ocasión estamos trabajando sobre un seminario cualitativo de investigación cualitativa. Ya desde el semillero habíamos trabajado en un seminario de investigación cuantitativa y lo que buscamos es resaltar y recuperar pues toda esa potencia de la investigación cualitativa. Sí, hemos tenido pues digamos un panorama amplio de diferentes metodologías, de métodos, de enfoques, pues que permiten que los estudiantes tengan y bueno, y en general las personas, los profesionales, las personas que nos han acompañado, pues tengan un panorama sobre estos aspectos. Sí, en esta ocasión el profesor Mateo Bedoya nos va a acompañar con eh, los aspectos metodológicos del análisis documental. Sí, y de nuevo, profesor Mateo, agradecerle inmensamente, pues digamos que es muy valioso siempre este aporte en términos de lo pedagógico y lo didáctico. Muchas gracias. No, profe Johnny, muchísimas gracias a usted y a sus colegas, profes también allí en la Fundación Universitaria María Cano, que hace un esfuerzo, digamos, institucional por organizar este tipo de actividades. También sé que muchos de estas iniciativas, digamos, están por fuera de nuestras obligaciones contractuales y que en últimas terminan siendo un gran favor que le hacemos sobre todo a la comunidad académica, al estudiantado. Yo creo que ahí tenemos un norte común, que es pues darla toda por lo que podamos hacer por nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y creo que este tipo de esfuerzos están encaminados un poco a surtir esa deuda que sentimos en algunas ocasiones tuvieron con nosotros o tienen con nosotros en el proceso. Entonces, gracias de nuevo por la invitación al semillero Sumando y Contando. También pues agradecer por el espacio. Creo que esto también va abriendo caminos y posibilidades de investigación y de trabajo. Entonces, nuevamente muchas gracias. Yo voy a empezar como a compartir pantalla para que vean mi presentación. Les pido, por favor, si me dan una señita de confirmación. Sí, se ve la presentación. Pero ahorita ahí salió ahora sí, ahí está en modo presentación. Perfecto, entonces arrancamos. Yo he titulado esta presentación Análisis documental, tendencias y posibilidades para la investigación contable, un poco a partir de dos cosas. Primero, la experiencia en los cursos a los que he asistido, tanto en las etapas de pregrado, de maestría, y pues ahora en los tiempos de doctorado. Segundo, a partir de varias fuentes, varias referencias que quiero compartir también hoy con ustedes. Y tercero, a partir de alguna experiencia que puedo tener en la aplicación de este tipo de instrumentos, o como vamos a ver más adelante, de estrategia. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de responder en estos 45 y 50 minutos son las siguientes preguntas. Y es, bueno, ¿qué es el análisis documental? ¿Cómo se hace ese proceso de análisis documental? ¿Cuáles serían entonces esas etapas o condiciones del análisis? ¿Qué lugar ocupa el análisis documental en un diseño de investigación? Como bien decía el profe Johnny, eh, los enfoques, digamos, quanti-quali, pues cada vez convergen más hacia diseños mixtos y por lo menos en disciplinas como las nuestras, las ciencias administrativas o las disciplinas como la administración y la contaduría pública, pues reclaman cada vez más diseños de investigación que involucren tanto lo quanti como lo quali.
Asimismo, cómo se usa entonces el análisis documental en la investigación social y contable. Voy a mostrar algunos ejemplos y cerrar entonces con recomendaciones sobre cómo hacer mejor investigación contable mediante el análisis documental. Aquí empezamos un poco con la definición o la delimitación conceptual del análisis documental, que como vemos abarca demasiadas actividades, demasiadas técnicas, incluso me atrevería a decir, de simplemente recopilación, organización, sistematización de documentos, y por documento también tenemos que empezar a delimitar y a definir qué vamos a entender por documento, y es en qué sentido partimos de un universo, digamos, documental, de un archivo, una biblioteca, un repositorio, y pasamos a nuestro corpus. Entonces, la definición de análisis documental va a ampararse sobre todo en la forma en la que almacenamos y organizamos nuestro archivo a partir de unos criterios de organización, a partir de dos criterios. Primero, el máximo de información, es decir, la mayor cantidad de unidades de ese criterio que hemos definido. Voy a empezar a dar ejemplos: informes de gestión o dictámenes de auditoría. Entre más cantidad dispongamos, va a ser mucho mejor. Y el máximo de pertinencia, y es qué tanto esos documentos cumplen o no con ese criterio de clasificación. En últimas, entonces, el análisis documental va a ser como una fase preliminar antes de entrar a hacer otro tipo de análisis, como el análisis de contenido o el análisis crítico del discurso. La construcción del corpus es tanto o más importante que los análisis de sus contenidos o de los discursos que allí se presentan, en tanto es esta preselección y esta identificación de los rasgos la que nos va a definir qué tanto vamos a tener en términos de alcance y qué tan útil van a ser esas unidades que seleccionemos para la construcción de nuestro corpus. El segundo punto tiene que ver como con las etapas y las condiciones para la realización. Aquí el concepto clave, como en la demás investigación cualitativa, en las demás estrategias de investigación cualitativa, es la iteración. Aquí vamos a estar yendo y viniendo constantemente de nuestro marco teórico, de nuestra biblioteca, ya sea digital en un gestor bibliográfico o física en nuestra humilde morada, va a simplificar, perdón, va a implicar una simplificación de esos marcos en categorías. Vamos a tomar, vamos a seleccionar y vamos a justificar esa selección de categorías a partir de nuestros marcos teóricos. En ese sentido, si yo pienso hacer un estudio que parta desde teorías sociales, donde el sujeto o la agencia del sujeto esté marcada por X o Y condiciones, pues entonces yo simplemente sistematizo de la misma forma que hago, operacionalizo de la misma forma que hago en lo cuantitativo unas categorías. Eso va a ser muy laxo, muy flexible, y lo que voy a intentar hacer es simplificar dimensiones o categorías que voy a intentar ver en el corpus. El ejemplo que yo utilizo siempre en mis clases es a partir de mi hipermegametriopía y miopía, según la cual yo sin mis gafas pues no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir en el mundo. Asimismo, nuestros marcos teóricos son esas gafas, digamos, que nos posibilitan ver esas categorías. Si mis gafas, si mis lentes se oscurecen, pues entonces yo voy a ver ciertas cosas que no puedo ver a contraluz. O, por ejemplo, si mis gafas toman un tono, no sé, amarillo, y entonces empiezo a ver el mundo de otro color. Asimismo, los marcos teóricos nos van a dar precisamente esa delimitación conceptual para identificar en ese corpus, a partir de nuestra matriz, digamos, categorial, la realidad que queremos identificar en ese corpus. Por ejemplo, ejercicios de exteriorización o tercerización de las responsabilidades en
documentos oficiales, documentos como actas o documentos como nombramientos o incluso corpus legales, que son los más típicos, digamos, que también en investigación contable y administrativa se identifican como objeto de análisis, como objeto de estudio. Esos documentos a su vez nos van a dar cosas que no caben en las categorías, que escapan a nuestro marco de análisis. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues entonces vamos a tener que ampliar nuestro marco de análisis y ampliar nuestra matriz de categorías. Y así vamos incorporando en un proceso continuo lo que nos dicen los documentos, lo que nos dice la teoría, las categorías que extraemos de ella y lo que nos dicen los documentos. Aquí hay que hacer una anotación importante, y es que esto tiene un límite. Como dice la canción, pues todo tiene su final, y las titulaciones tienen su final, los procesos de tesis tienen su final, y pues por más que nos tardemos, al final hay que dar un corte, es decir, hay que definir un momento de corte. Alguien muy acertadamente decía que una de las herramientas más importantes que tenemos en estos procesos de investigación cualitativa es la guillotina, es decir, hay que cortar cronológica, geográfica, temáticamente, hay que cortar, hay que peluquear un poco esta cuestión y definir un momento en el que no vamos a incorporar más categorías, no vamos a ampliar más el marco teórico. Si no encontré el dictamen de revisoría fiscal de la EPS que quebró y que es un casazo, mejor dicho, el que va a cambiar mi proyecto de investigación, pues tengo que decir, pues una limitante de este estudio fue el hallazgo o la imposibilidad del hallazgo de X documento, y esperamos encontrarlo más adelante. Entonces, no escapa, digamos, a nuestras posibilidades. Necesitamos entender que los procesos académicos necesitan cerrar, y que los procesos de investigación también tienen su corte. Siempre está el apartado de futuras líneas de investigación para, de alguna manera, marcar ese territorio y dejarlo ahí listo para alguien que pues a bien tenga invitar a la participación de nuevos proyectos y nuevos procesos. Por eso es que es tan importante pues tener este proceso de iteración presente. No se trata de un proceso lineal, sino que se trata de un proceso circular que en un momento pues tiene que parar, tiene que detenerse, ¿vale? Dentro de los componentes o de los elementos del análisis documental, pues lo que tenemos es un archivo o un documento primario en bruto que vamos a tratar. Es decir, no se trata de una mera recopilación, una compilación desenfrenada de documentos, sino de la identificación de la utilidad de esos documentos en el marco de nuestro problema de investigación, de nuestra pregunta. Recuerden siempre que no se trata de ocultar las fuentes. Siempre, sobre todo en los estudios históricos, es muy gratificante ver cómo están casi que identificadas las direcciones de los archivos, los contactos de las personas donde están este tipo de documentos, porque esta es nuestra forma de un poco permitir la réplica de los trabajos. Yo creo que eso está en mora por hacerse, por lo menos en nuestro país, y es que repliquemos trabajos y veamos si lo que está en un trabajo muy reputado pues corresponde a la realidad, y si los archivos de verdad dicen eso, y si los documentos que están referenciados allí existen realmente. Entonces creo que hay que recordar un poco que el análisis documental no es la exposición en verde de estos documentos, en bruto de estos documentos, sino una representación de los mismos, una síntesis que nos permite entender o mostrar una de las muchas dimensiones que podrían extraerse de esos documentos. Así entonces, el análisis documental va a pasar por varios procesos de lectura, es decir, vamos a tener que leer, releer y recontraleer los documentos para extraer diferentes análisis, diferentes apartados. Yo puedo hacer resúmenes, yo puedo hacer extractos, yo puedo hacer ejercicios de indexación a partir de unos descriptores, unas palabras claves, agrupe ciertas definiciones. Ya vamos a ver un poco eso aplicado en diferentes ejercicios, y a partir de ahí compilar
ya no documentos, sino extractos, fragmentos de diferentes tipos de documentos. No sé, saludos a las autoridades en una carta de gerencia, o este tipo de conceptos favorables o desfavorables en los dictámenes de auditoría y revisoría fiscal, que simplemente suelen ser muy pro forma, pero a veces pues dejan entrever algunos intereses y algunas formas particulares de relacionamiento de quien realiza la auditoría. Esto hay que decirlo también, todos los procesos hermenéuticos vienen de muy atrás en las humanidades y en las ciencias sociales, tanto en escenarios típicos como la traducción, por ejemplo, de textos bíblicos que han pasado por X cantidad de mano, hasta el ejercicio de la marginalia, donde se interpreta y se comentan este tipo de documentos para ponerlos en contextos temporales diferentes. Entonces, también es claro que a los documentos nos hemos enfrentado de muchas formas. Hoy por hoy, pues estamos completamente mediados por herramientas tecnológicas que hacen difícil el acceso en físico, digamos, a los documentos, a manuscritos o a papiros o a archivos impresos, pero a su vez, pues hace muy fácil el acceso a digitalizaciones de los mismos. Entonces, también hay pros y contras, digamos, de toda esta tecnificación o avance tecnológico que le potencia o le limita las posibilidades a este tipo de análisis. Ya sabemos entonces que tenemos documentos, tenemos representaciones, tenemos palabras claves o descriptores y clases que vendrían a ser las categorías a las cuales caen ese tipo de realizaciones u observaciones, perdón, de las categorías de nuestro análisis. Entonces, si yo estoy haciendo una revisión de informes de gestión en el sector público, pues lo que yo pretendería, por ejemplo, encontrar son expresiones de desresponsabilización. Acuérdense un poco que todos estos ejercicios de rendición de cuentas y de informes de gestión fundamentalmente están basados en un principio muy básico, y es: todo lo bueno es gracias a mí, a mi experiencia, a mi experticia, a mi capacidad de liderazgo, y todo lo malo está asociado a factores externos: el dólar, los índices de no sé, de delincuencia, la inflación, X o Y gobernante, etcétera, etcétera. Entonces, si yo busco eso, cuando ya tenga esa observación dentro de esos documentos, pues simplemente digo aquí están esas cosas. ¿Listo? Pasemos entonces a la ubicación del análisis documental dentro de los diseños metodológicos. Entonces, principalmente tenemos una triada ya muy popularizada que tiene que ver con el enfoque, la estrategia del instrumento. Todo diseño metodológico debe básicamente responder a estos tres factores. El enfoque, entonces, vamos a definir si vamos a hacer un trabajo cuantitativo y vamos a medir para explicar una realidad, o si vamos a hacer un análisis cualitativo donde vamos a comparar mediciones para comprender. O si por el contrario vamos a hacer un análisis mixto que se va a inclinar hacia uno u otro lado, pero que en últimas combina estrategias e instrumentos para mostrar una realidad. La estrategia, entonces, para lo cuantitativo suele ser delimitada a la recolección de datos. Yo puedo hacer encuestas, yo puedo hacer diseños experimentales, yo puedo tener series o bases de datos a las cuales voy a aplicarle X o Y instrumento estadístico, como lo vemos allí. O en lo cualitativo voy a tener una revisión, digamos, de narrativas, respuestas, expresiones, incluso rasgos dentro de una imagen, si quiero hacer un análisis semiótico. Entonces, el análisis documental estaría fundamentalmente en el conjunto, digamos, de estrategias posibles para dar el paso a instrumentos tales como, ya lo decía, lo anticipaba, análisis de contenido, análisis del discurso, análisis crítico del discurso, o revisiones sistemáticas de literatura, que también es otra forma, digamos, de comprender un poco el foco a partir del cual se hacen este tipo de
estudios. Aquí hay que ser enfático en algo y hacer una nota al pie, y es que pues no se nos puede perder de vista que, por lo menos en el plano contable, estamos hablando de un tipo muy específico de comunicación. Estamos hablando de la producción de unos mensajes a partir de una estructura muy básica de emisores, receptores, canales y contenido. Si eso lo empezamos a hilar mucho más finamente, pues lo que vamos a encontrar es que hay múltiples canales, hay múltiples destinatarios, y que los emisores emiten información de múltiples formas. Entonces, así como entendemos la información organizacional, la comunicación organizacional, la cultura organizacional, pues la contabilidad va a entrar allí en una especie de vía o de canal que tiene unas particularidades, que tiene unos fines, que tiene unos propósitos y que sobre todo tiene unos efectos y unas consecuencias particulares. Vamos ahora entonces con algunos ejemplos. En términos de investigación en humanidades, en ciencias sociales, yo traje estos 3 ejemplos para comentarlos brevemente. El primero es el trabajo de Emilio Santos García, que a partir de su beca Virginia Gutiérrez de Pineda, siendo joven investigador, pues no produce un trabajo contable naturalmente, pero sí entra a un archivo o a un corpus, que sería la obra de Héctor Rojas Erazo, para rastrear ciertas categorías o ciertos rastros de su literatura. Y en ese sentido construye 2 tipos de corpus. El primero es, por supuesto, la obra del autor, pero también rastrea en la prensa cultural reseñas, comentarios, sinopsis de la obra, para ver cómo se valoraba la obra, sobre todo encontrando diferencias entre la valoración que se hacía en la prensa cultural de la costa Caribe frente a la prensa cultural de lo que llamaríamos el interior, la zona andina. Y en esa medida, Emilio Santos trata de precisamente establecer esas diferencias en la forma en la que la obra de Rojas Erazo es comprendida, es valorada y es difundida en diferentes círculos culturales. Allí entonces se hace un trazado o un rastreo mejor de ese tipo de valoraciones, y a su vez se propone una valoración diferente y una valoración distinta de la obra de Rojas Erazo. Entonces vemos aquí que tenemos 2 corpus, digamos, muy bien definidos: la obra del autor, alguna correspondencia, digamos, personal que se mantiene. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a la muerte de García Márquez, hubo una especie de subasta por los archivos personales, los borradores, la correspondencia y un montón de documentos más para este tipo de centros de estudios literarios. Es decir, eso tiene un valor no solamente cultural, estético, imagino yo, en términos de una cultura de un país, por ejemplo Colombia. Creo que Colombia no participó, o si participó con pues, cifras irrisorias, y el archivo se quedó en los Estados Unidos. Asimismo, pues se puede replicar ese mismo ejercicio con diferentes autoras y autores. El segundo ejemplo es un ejemplo mucho más duro, más cercano, y es el texto de Pablo Angarita Cañas y su grupo de investigación sobre conflictos y violencias del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, donde se rastrea la construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano entre el 98 y el 2010. Eso tiene un nombre muy parecido a una tesis de nivel doctoral, un proyecto de investigación, digamos, delimitado, con unas categorías definidas. Construcción del enemigo ya nos está dando a entender que no es que exista un enemigo natural en el conflicto, sino que es necesario construirlo a partir de ciertos discursos, y esos discursos aquí, pues, es la prensa nacional entre el 98 y el 2010. ¿Qué van a hacer estas personas en su ejercicio de investigación? Pues rastrear en qué términos, en qué condiciones, con cuánta frecuencia, a partir de qué enfoque se relata y se reporta en la prensa nacional el conflicto armado interno. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son las personas, o ni siquiera ahondando en las razones, sino simplemente estableciendo un juego de buenos y malos
a partir de la narrativa periodística. Este trabajo es muy, muy interesante. Yo creo que allí lo puede conseguir sobre todo quienes están escuchándonos desde Medellín, porque es un trabajo que da cuenta precisamente de esa estrategia entre los gobiernos de la época, es decir, del 98 al 2010, y la prensa, sobre todo la prensa nacional privada, que estructuró un discurso a partir del reporte y a partir de la construcción, digamos, de una narrativa entre, digamos que identificaba, perdón, un juego de suma cero entre buenos y malos. Esto, por ejemplo, desde ya lo podríamos comentar. Documentos como el informe de la Comisión de la Verdad están llamando la atención precisamente sobre eso, sobre que no hubo como tal, ese como tal me sonó bastante bogotano, una relación entre buenos y malos, y es que habían actores del conflicto, agentes del conflicto, que pasaban de un bando a otro sin ningún problema, militares que pasaban a grupos paramilitares, paramilitares rasos que ante la huida o la caída de la estructura paramilitar pasaban a células guerrilleras y con una especial mención a los grupos armados, digamos, sin identidad política definida. Entonces, lo que se conoce como delincuencia común o los GAO, creo que es como el último término que se ha acuñado, digamos, para hablar de este tipo de organizaciones. Entonces, miren que un análisis documental no es o no busca exactamente y precisamente un ejercicio objetivo a partir del cual demostrar una verdad, sino que busca una argumentación lógica a partir de unos elementos demostrativos con un marco de análisis definido y un corpus a analizar también bien definido. Y vámonos entonces con un ejemplo, un tercer ejemplo un poco más cercano a nuestras disciplinas, y es el trabajo de Eduardo Sáenz Rovner, es titulado La ofensiva empresarial, donde Rovner lo que hace es buscar, creo que esto también lo ha contado el autor en diferentes escenarios, y es en los archivos de la ANDI se encuentran registros sobre cómo se hizo blanqueo de capital en las bonanzas del narcotráfico, la bonanza marimbera empezando por allí, hasta el auge de la coca, en el que pues empresarios, digámoslo así, del mundo del narcotráfico pasaban sin ningún problema a la legalidad, a través de actas, a través de reconocimiento, digamos, de establecimiento, digamos, de la creación de empresas a partir de vínculos con otras entidades, y está, digamos, bastante bien documentado. Entonces, creo que lo que cuenta el profe, y esa era la anécdota que les iba a contar, es que después de esto la ANDI cerró sus actas para cualquier tipo de investigación. Entonces, por supuesto, el profe puede hacer ahí una cantidad de referencias al acta de tal fecha, de tal empresa, pero llevar a cabo una investigación de esta hoy, pues es bastante difícil, tirando imposible, a no ser de que uno tenga pues los contactos o el acceso, digamos, personal a este tipo de archivos. Aquí quiero hacer una especial mención a los archivos regionales, centros de documentación regional que se han construido fundamentalmente a partir de bibliotecas personales. Si ustedes escuchan un poco experiencias de investigadoras e investigadores sociales, hay expresiones, digamos, muy típicas de, no, mire, yo fui acumulando recortes de prensa en cajas de zapatos y con el tiempo eso me fue dando un sentido y a partir de ese sentido, pues yo construyo esto. Lo mismo pasa con los centros de documentación regional. Personas con vocación, sobre todo con mucha vocación y creo yo mucha tolerancia a los ácaros y a las enfermedades respiratorias derivadas de lo mismo, y es archivar y sostener prensa local. Es algo que debe costar y debió costar mucho. Y hasta ahora, por ejemplo, en departamentos como Risaralda, que es de donde vengo yo, se está formalizando la financiación estatal, en este caso departamental,
de este tipo de archivos, y pues es la memoria municipal, departamental, que muchas veces pues no tiene el debido cuidado y el debido control por parte de entidades como las universidades. Las universidades, principalmente las públicas, pues tienen bastantes dificultades presupuestarias como para decir, no, ¿y qué tal si construimos un edificio para archivar papel y tenerlo allí? Creo que ahí se ha hecho un gran esfuerzo por parte de ese campo de la archivística y la bibliotecología, a espacios como la Hemeroteca Nacional, como el Archivo Nacional, como los archivos departamentales, pues vienen creciendo, y creo que ahí también hay una pequeña posibilidad que se abre. Vamos entonces a la contabilidad. Yo traigo aquí dos ejemplos, uno es nacional, empecemos por ahí, es el trabajo del profesor Javier Zambrano sobre la enseñanza de la contabilidad a partir de los textos, a partir de los libros de texto universitarios entre el 60 y el 2008. Este es un ejercicio que se venía anunciando desde hace mucho en diferentes investigaciones, y es, bueno, ¿cómo se enseña contabilidad? Que es una pregunta bastante común, bastante típica en nuestros círculos de trabajo, y es, ¿por qué y cómo se enseña contabilidad? Creo que hay dos vacíos ahí. Primero es el de la enseñanza de la contabilidad en los colegios. Creo que ni la moderna, que nos relatan Cubides y demás en su libro sobre la historia de la contabilidad pública en el siglo XX en Colombia, y la enseñanza de la contabilidad en lo técnico y lo tecnológico está explorado. Eso está todavía pendiente de trabajar, y tenemos muy pocos ejemplares de este tipo de investigación. Hay algunos, eso sí, hay un trabajo de la profesora Ángela Cita sobre la investigación, la enseñanza de la contabilidad en el nivel técnico, en concreto en los programas TEIT del CEN. Este trabajo entonces del profe Zambrano lo que hace es hacerse la pregunta: ¿qué contabilidad financiera se enseña en los libros de texto? Entonces es rastrear qué publicaciones hay en la época entre el 60 y el 2008, y cómo esos textos se incorporan en los planes curriculares o en los microcurrículos. Allí lo que estamos viendo es un corpus, vuelvo y lo digo, de objetos de análisis, que serían los libros de texto, y por otro lado los sílabos y los planes de estudio. Entonces, ¿cómo hacen presencia esos documentos dentro de los planes de estudio? Creo que el profe también ahí deja algunas cuestiones pendientes que podrían entrar a revisar. Este texto, valga la cuña, está de libre acceso en la página y en el repositorio institucional de la UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, por si quieren echar un ojo. Y el segundo ejemplo que quiero mostrar aquí es el de el texto de Rafael Donoso Anés, El asiento de esclavos, Colonia Inglaterra, en 1713 y 1750. Y aquí me voy a tener un poquito más porque pues la investigación en historia de la contabilidad es un campo pues muy profuso, muy amplio, muy heterogéneo, y pues qué mejor o qué mejor no, qué podemos hacer para recrear escenarios que ya ocurrieron, que en los documentos y en los archivos. Lo que hace este profe, como muchos otros, creo que este es un descubrimiento reciente, es identificar en archivos contables una problemática particular. Aquí no se trata de la historia de la contabilidad, la historia de la partida doble, la historia del capitalismo, sino la historia del comercio de esclavos durante los periodos coloniales. Entonces aquí lo que vamos a ver es mucho trabajo de archivo en iglesias, de archivos de comercializadoras, digamos, si usted, un poco la esclavitud o los problemas de comercio de esclavos es como este problema del Holocausto, y es que si alguien tiene un documento donde está registrado como funcionario del Estado hitleriano durante el Holocausto, pues difícilmente va a permitir que eso circule libremente. Lo mismo pasa con esto, es muy difícil, aunque pues sigue habiendo algunos vestigios. Entonces lo que vemos aquí un poco es esa reconstrucción de problemas que no están del todo saldados. El problema de la esclavitud y de las reivindicaciones y las deudas históricas pues no está saldado, y pues los archivos están ahí para decirnos eso, cómo funcionó o cómo
facilitó la contabilidad el ejercicio de comercio de esclavos y de la construcción de un poco de riquezas a partir de esa actividad. Entonces allí tenemos dos ejemplos, uno un poco más replicable que otro. Creo que ya estaríamos como en mora de escuchar algo de Javier Zambrano sobre el periodo que le hace falta, es decir, ver un poco qué pasa del 8, por ejemplo, al 18 y ver cómo, por ejemplo, las TIC o este tipo de problemas, o perdón, de cambios tecnológicos, supuso un cambio en la enseñanza contable. Creo que esta es una de los diagnósticos que compartimos con el profe Johnny Grajales, y es pues que la gente se puede graduar de contaduría pública sin leerse un libro de tapa a tapa. Es decir, casi que una serie de fotocopias, una serie de leyes, una serie de PDFs basta para formar y para titular una persona como profesional contable. Y creo que eso también valdría la pena empezar a cuestionarlo y a ver cómo se hace para investigar a partir de un análisis como este. Tres ejemplos extra sobre la contabilidad, y es el primero, The World Ledger es un texto que examina los informes financieros de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace es identificar cómo las unidades de batalla, no sé, yo no soy un experto militar, pero cómo esta división interna de los ejércitos se gestaba a partir de estructuras contables. Entonces vemos un poco cómo existe un ejercicio de rendición de cuentas de abajo hacia arriba, pero a su vez vemos cómo hay, que es el caso colombiano. En el caso colombiano, por ejemplo, hemos tratado varias personas de meterle la muela a la rendición de cuentas, por ejemplo, en el sector defensa, y lo que encontramos es que hay una especie de fuero que impide la revelación de información, a pesar de que se dan, por ejemplo, información sobre actividades no militares, por ejemplo, la Escuela de Guerra o la Universidad Militar. En ese sentido, aquí también valdría mucho la pena ver cómo nuestras guerras civiles o nuestras guerras de independencia, eso depende del enfoque también desde donde se vea, dan cuenta de una forma particular de gestionar los recursos. Estamos en mora un poco de construir también digamos, investigaciones que entren a las cuentas, porque creo que para nadie es un secreto que en muchos de nuestros problemas y conflictos existe información contable, financiera. El contador de los paramilitares, el financiero de los paramilitares está por ahí todavía rindiendo cuenta ante la justicia, y muy probablemente hayan archivos todavía por explorar allí. Con el proceso de paz con las FARC se entregaron también documentos sobre la tenencia de bienes, sobre las actividades de lavado y de blanqueamiento que tenía la extinta guerrilla, y en ese sentido pues también habría allí una potencia para explorar ese tipo de documentos. ¿Qué rastrear ahí? Que es la pregunta. Bueno, ¿qué busco en esos documentos? Si yo tengo un acceso a esos documentos, ¿qué hago? Pues lo que yo sugeriría es empezar por lo básico, y es cómo funcionaba esa contabilidad, qué estructura organizacional representaba, qué problemas de control existían, como muy técnico, para luego darle un giro a esa tuerca y ver, bueno, y a nivel, no sé, a nivel sociopolítico, ¿qué implicaciones tendría esto? A nivel de género, ¿qué diferencia hay allí? ¿Hay mayor, menor participación de las mujeres? ¿Hay mayor control sobre las mujeres con recursos? ¿Hay menor vigilancia por parte de hombres sobre los recursos? Ese tipo de cosas entonces empieza a hacer sentido. Creo que esa es la expresión. Yo no quise traer eh, para mal, no sé por qué no lo hice, este tipo de memes de el tipo con la pared llena de posits y los posits conectados con hilos para expresar su teoría conspirativa, pero es un poco así, y es de la lectura y la relectura y la recontralectura de los documentos que van emergiendo las categorías que mi marco de interpretación, mi marco teórico me está permitiendo
identificar, y nuevas categorías, nuevas expresiones o nuevas dimensiones que no contemplé y que me pueden o cambiar mi sentido, o complementar mi sentido, o arreglar mi sentido, o generar nuevos trabajos y nuevas líneas de investigación. Asimismo está este trabajo sobre la historia mundial de los impuestos, que es uno de estos trabajos, yo no sé si es de común conocimiento, pero en historia, a partir del acceso masivo a documentos nuevos a nivel global a partir de Internet y de la digitalización de documentos, se están intentando historias globales para todo y sobre todo. Desde la historia del gato hasta la historia de los impuestos, hasta una historia total de las guerras y las independencias. Entonces hay un movimiento historiográfico que está refutando buena parte de lo que teníamos a partir de los análisis típicos pues, del materialismo histórico o de la historiografía por encomienda. Entonces, no sé, bicentenario de la independencia. Entonces salen y salen estudios sobre el papel de ciertas comunidades políticas en los procesos de independencia. ¿Qué estamos logrando o qué se está evidenciando a partir de este tipo de historias totales, historias globales? Pues que la cosa no era tan así, que hay que matizar un poco de nuevo conceptos como impuesto, como nación, como guerra, como independencia. Y esos son los debates que se están dando en ese espacio, y pues la contabilidad no es ajena a ello. Esta historia mundial de los impuestos es un trabajo monumental, de esos que pesan en la maleta y pesan en la tarjeta de crédito, eh, donde se trata de compilar un poco las diferentes formas que tomaron los impuestos. Acuérdense un poco también de ese debate sobre el origen de la moneda, en el que se desvirtúa esa posibilidad de que la moneda haya corrido, digamos, de largo en ese tránsito, digamos, tan natural de primero fue el trueque y entonces después del trueque pasamos a piedras preciosas o colas de elefante o volúmenes y pesos de sal a monedas acuñadas. Lo que tenemos un poco claro gracias a ese tipo de revisiones es que la moneda acuñada era un tipo de obligación tributaria fiscal de los imperios sobre sus colonias. Y muy probablemente eso es el origen de las relaciones financieras, es decir, del endeudamiento, pero también de los impuestos. Entonces, miren que no se trata solamente de archivos actuales, de prensa escrita o de documentos oficiales, sino también hay una vasta herencia de archivos documentales históricos. Y aquí está el notable trabajo de Kathleen Rosenthal, que hace un poco el ejercicio que ya les mostraba antes de contabilidad para la esclavitud. Lo que pasa es que este no lo hace con Inglaterra, sino que lo hace con Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una larguísima tradición esclavista y afortunadamente muchos de los documentos se conservaron. Kathleen Rosenthal entonces va a buscar cuáles eran las rutas de esclavitud. Yo no sé si esto también es necesario aclararlo, pero sí lo quiero decir, y es que a pesar de que la esclavitud estuviese legitimada o que hubieran marcos legales para ello, pues existían también contrabando de esclavos. Es decir, no se trata solamente de una actividad legítima y aceptada socialmente, sino que también habían canales y vías de tráfico de esclavos. Entonces eso allí también dificulta un poco la identificación de censos, la identificación la medición de esa magnitud de la esclavitud hacia América del Norte. Y este tipo de estudios pues aportan evidencia en esa vía. Los archivos entonces también, vuelvo y lo digo, muchas de las haciendas que se mantienen en Colombia, haciendas esclavistas que se han convertido, digamos, en centros de estudio de comprensión un poco de la actividad esclavista en Colombia, pues también pueden proveer archivos y señales que nos permitan estudiar este tipo de cosas. Y me quiero hacer un pequeño comentario sobre este tipo de híbridos, y es que no se trata propiamente de investigaciones, no se trata de investigación propiamente académica. Entonces arranquemos por el más cercano, y es el trabajo de Fernando Vallejo, titulado Chapolas Negras, Almas en Pena, creo que el subtítulo se lo agregó
Después, que relata la trágica vida y muerte del poeta bogotano José Asunción Silva, que aparecía y aparece en los billetes de 5.000. Buena parte de esta biografía está elaborada a partir de la contabilidad que mantenía el autor. Además de poeta, o perdón, antes de poeta, pues Silva era un heredero de un almacén que importaba, entre otras cosas, pianos de cola desde Inglaterra a Colombia, para mantener en marcha su herencia. Pues Silva recurrió a una serie de créditos y de préstamos, y recuerden un poco también que el libro diario pues precisamente daba cuenta no solamente de la contabilidad, sino de el copiador de cartas, el copiador de correspondencia, el intercambio, digamos, epistolar de los comerciantes, y esa relación entonces entre los documentos de comunicación formal entre sus proveedores, sus clientes y sus acreedores, y su contabilidad, pues es el insumo de oro con el que Vallejo construye una lectura muy, muy bella y muy potente de la contabilidad, perdón, de la vida de Silva. A partir de ese copiador de cartas y esa contabilidad, Fernando Vallejo realiza un ejercicio, digamos, de reconstrucción del contexto cultural, económico, comercial de Silva, y con eso explica o termina explicando mejor en buena parte el suicidio temprano del poeta. Hay ahí también una serie de debates con Enrique Santos Molano, que es el otro biógrafo de Silva que lo hace previo, y pues un alegato bellísimo de Vallejo en contra de los herederos de los archivos originales. Algo así como le entregan una fotocopia mal hecha en una oficina. Los que heredan los archivos es una firma de abogados, Brigard y Urrutia. Eso también me sonó bastante bogotano. Y vemos cómo, digamos, el acceso a ese archivo hoy por hoy debería ser, digamos, se convierte en algo cada vez más complicado, no sé que no sé, haya alguna ley de expropiación y nacionalización de los archivos y la memoria cultural del poeta, pues no tendríamos ese tipo de acceso. Hay este trabajo reciente también de Christy Lefteri, que se llama El contador de Alepo. Hay un ejercicio también de reconstrucción histórica, hay un ejercicio de reconstrucción documental, pero sobre todo muy al estilo de Christy Marley, que es otra novela que no coloqué porque se va muy a la experimentación a partir de la contabilidad. Pues reconstruye una ficción a partir de documentos y archivos que efectivamente existen, pero pues que le dan rienda suelta a otra cosa diferente, no una biografía, sino una ficción. Y asimismo está este último ejemplo, y es Las divinas proporciones de Luca Pacioli. Eso suena bastante sexy, pero pues se trata de una analogía al título La divina proporción y la suma aritmética y demás, que no tengo el nivel de latín para pronunciar, y es la forma en la que se reconstruye una vida ficcional de Luca Pacioli a partir de sus escritos, a partir de documentos históricos. Si ustedes también hacen un poco el ejercicio de revisar sobre todo no el texto de la divina proporción, que está más enfocado en geometría y aplicaciones matemáticas, sino el texto de las cuentas y las escrituras, que es donde está un poco toda la formalización, digamos, renacentista de la partida doble. Pues van a ver que también hay unas referencias a otros documentos. Eso también es una práctica historiográfica particular que busca reconstruir una historia a partir de otro tipo de documentos, como pasa también en El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, donde se reconstruye una vida de un hereje, entre comillas, eso lo que dice el documento, a partir de su sentencia o de sus sentencias a muerte y a prisión y a muerte por herejía.
Entonces, es a partir del documento que se reconstruyen, por ejemplo, los libros que leía el acusado, o las traducciones que leyó, porque hay diferentes manuscritos sobre el mismo título que circularon por Europa en ese momento. Entonces, aquí con esta novela sobre Luca Pacioli, pues también se ficcionaliza un personaje, un personaje real. Sabemos que Pacioli, digamos, está pintado por Da Vinci, está reconocido, digamos, como un ser real, es decir, no es como un Jesús. Entonces, la cuenta un poco digamos, el documento, perdón, da cuenta de esa existencia, pero ficcionaliza a partir de esos documentos históricos. Yo voy cerrando en estos últimos 10 minuticos con mi experiencia personal en el análisis documental. La primera es el ejercicio monográfico de mi tesis de pregrado, mi monografía, que se titula Caracterización de la formación investigativa en un grupo de programas de contabilidad pública acreditados en Colombia. Allí lo que hice fue fundamentalmente organizar 3 grupos o 3 corpus mejor, uno afincado en los libros o manuales de metodología que estaban referenciados o que más se referenciaban en investigación contable. 2, pues los artículos académicos que apuntaban u orientaban la investigación en contabilidad en el país. Y 3, los sílabos o microcurrículos de las asignaturas de metodología, teoría, epistemología, etcétera, etcétera, en los currículos de contabilidad. Yo lo que encontré ahí es un poco un análisis de contenido simple, un conteo de palabras para identificar algunas tendencias. Esto no como un ejercicio, digamos, positivista de generalización, sino de identificación de algunas tendencias y algunos síntomas que dieran cuenta de qué tipo de formación investigativa teníamos en nuestros programas. Yo lo que hago entonces allí es un ejercicio de caracterización de esos espacios formativos, en qué semestre se da, cómo eso da cuenta de la naturaleza de las universidades, cuáles son los objetivos declarados de esos documentos, si lo que busca es un ejercicio, digamos, muy abstracto de generar interés, promover la investigación, enamorar a los estudiantes de la lectura, o si muy concretamente dice desarrollar un anteproyecto de investigación. Entonces, ese tipo de cuestiones también están allí referidas. Este documento lo encuentran completo en la red, es de acceso abierto. Y el segundo, más reciente, pero no menos grato, y es el de la tesis de maestría que se tituló Evaluación del papel de la contabilidad en la subjetivación de estudiantes universitarios en Colombia entre el 2000 y el 2015. Por aquí creo que están conectadas las personas que me ayudaron durante todo este largo e ingrato proceso, y es el de, y son, perdón, Luz Ángela Barrios y Sergio Villegas, quienes se echaron encima esto durante mucho tiempo y que, pues, afortunadamente arrastré conmigo. Un primer ejercicio consistió en la recopilación de prensa nacional. Escogimos 3 medios: El Tiempo, El Espectador y Semana. En Semana no encontramos mucho, así que la excluimos del corpus y buscamos cómo la prensa había hablado sobre los programas de crédito beca que promovió el gobierno nacional durante esos periodos. Entonces lo que hicimos fue simplemente identificar. No íbamos a leer o no íbamos a revisar todos los periódicos o los periódicos completos, sino solo las notas donde aparecieran menciones a los programas como el crédito Access o el crédito beca Serpilo Paga. Lo que hicimos fue recopilarlas. Aquí Luz Ángela fue fundamental, y lo que hicimos fue luego pues, trabajarlas a partir de un software. Ya vamos a ver un poco qué arroja esto. Después, aquí es donde Sergio entra, y fue el ejercicio de la sistematización de la publicidad universitaria. Durante la revisión de la prensa, pues nos encontramos este tipo de contenidos suplementarios específicos de información, reportajes, estudios o ejercicios de divulgación, pero sobre todo de publicidad. Eran revisticas de 25 o 30 páginas donde se hablaba como de las tendencias en el sector educativo, y veíamos un poco cómo, o lo que buscábamos con esto era la identificación de rasgos de mercantilización, cómo se vendían los títulos universitarios, cómo se vendían las universidades a sí mismas. Entonces lo que cogimos fue estos 3 medios. Vía U circulaba con El Tiempo, circulaba
2 veces al año, guía estudiantil con El Espectador y una separata, una revista específica que publicó la revista Legis, o publica, sigue publicando, que se llama Guía del Estudiante, donde fundamentalmente se sintetizan diferentes contenidos, pero sobre todo se hace un énfasis grande en los precios de la matrícula, es decir, los costos, y una especial mención a la información sobre los salarios de las personas tituladas, de los profesionales. Y en ese sentido, pues lo que hicimos en la tesis fue identificar cómo la contabilidad operaba allí una disposición a partir de la cual las personas definen cuál es la universidad de mayor rendimiento, cuál es el título de mayores beneficios y si es o no viable pagarlo a crédito. Y el tercer ejercicio fue el de los testimonios. Beneficiarias y beneficiarios de Serpilo Paga, pues participaron en diferentes enunciaciones, diferentes entrevistas, y lo que ahí se hizo a partir de, como ya les decía, identificación de categorías de análisis como la responsabilización individual, los conceptos de crédito, beneficio, ayuda o valores financieros en el discurso personal. Entonces, lo que buscábamos en esas transcripciones de los testimonios era cómo lo que ya se había dicho en la prensa, cómo lo que ya se había dicho en la publicidad, pues estaba absolutamente incorporado en las personas. Entonces, miren que es una especie de triangulación de 3 corpus diferentes. ¿Para identificar qué? Pues bueno, cómo contablemente se construye una concepción rentista de la titulación universitaria y pues cómo eso da cuenta de unos cambios y unas mutaciones. ¿Listo? Las investigaciones en curso entonces dan un minuto para eso, dan cuenta de lo siguiente. Esto lo vamos a presentar con las colegas María Victoria Rodríguez y Juliana Inestrosa en el evento de la Universidad Nacional en julio de este año, y tiene que ver un poco con la, primero, rendición de cuentas de las entidades del Sistema Integral de Paz. Hay una tradición muy afincada en Colombia y es entender la rendición de cuentas desde el punto de vista única y exclusivamente de las empresas malas, extractivistas, depredadoras del medio ambiente, y un ejercicio, digamos, de respuesta por parte de los buenos del paseo, los movimientos sociales, los partidos políticos alternativos, la academia comprometida y este tipo de cosas. Lo que yo traté de proponerles a mis colegas con este proyecto fue que le diéramos una vuelta a esa tuerca y no colocáramos a las personas que contradicen la información corporativa como las buenas, sino como las malas. Entonces, lo que vamos explorando y lo que vamos identificando aquí es cómo, a partir de la rendición de cuentas de las entidades del Sistema Integral de Paz, es decir, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pues es respondida por la oposición política al acuerdo. Acaban de publicar su informe alternativo de la verdad, con nada más y nada menos que la superestrella de las víctimas, Ingrid Betancourt. Entonces, el ejercicio en este proyecto consistió básicamente en buscar en el corpus de la rendición de cuentas, pues algunas señales sobre el cumplimiento y sobre la funcionalidad, digamos, de estas entidades, sobre todo en términos de la gestión de recursos. Es decir, su cumplimiento de objeto está casi que garantizado, pero sobre todo en términos, por ejemplo, de la priorización de recursos. Un dato aquí para digamos, que sirva como ejemplo es la Comisión de la Verdad no tenía plata con que imprimir el informe. Si ustedes notaron, por ejemplo, en la entrega del informe, pues lo que se entrega es un argollado universitario impreso ahí al lado del Teatro Jorge Eliezer Gaitán ahí sobre la Séptima. Entonces, no había recursos para imprimir masivamente, o por lo menos un tiraje de 300 ejemplares, el documento para entregarle al presidente de la República, al presidente electo, el día de la publicación del informe. No habían recursos. ¿Por qué? Porque se priorizaron otras cosas. Entonces, allí hay unas justificaciones presupuestales. Y por el otro lado, cómo la prensa le daba resonancia
a las declaraciones de opositores al acuerdo, opositores a las entidades y excomisionados, por ejemplo, que salieron a desdecir del informe a partir de precisamente la rendición de cuentas. Entonces, este ejercicio está en curso, muy probablemente veamos humo blanco en algún momento de este año y, pues, por supuesto, eso estará por ahí colgado en alguna parte de Internet. Lo que quiero mostrar es un poco la construcción de corpus y, pues, el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente consiste en, a partir de un marcos teóricos, descargarle unas categorías de análisis y clasificar los enunciados para poder mostrar un análisis, digamos, de sus contenidos. En contabilidad y finanzas públicas, lo que se puede sugerir aquí es pensar en una triangulación entre la documentación legal o la regulación de los procesos de rendición de cuentas, como las leyes y decretos y demás, o incluso los presupuestos. Uno de estos apuntes y datazos que vengo soltando es que durante todo el gobierno Duque nunca tuvimos acceso al presupuesto general de la Nación en Excel. Siempre tuvimos impresos, escaneados en PDF, que impedían e imposibilitaban un análisis estadístico de los movimientos de los rubros presupuestales, de la identificación de los problemas y demás. Aquí, por ejemplo, el OCAT-PAS, el problema del OCAT-PAS con el DNP, que se destinó, que tuvo una destinación, digamos, ajena al cumplimiento del acuerdo de paz, pues es claro y es clave, que solamente nos dimos cuenta hasta que el exfuncionario salió con una mansión de 6 millones de dólares. Informes de gestión, rendición de cuentas, cómo se habla de ese cumplimiento de esa regulación y, por supuesto, la opinión pública a partir de la prensa y los organismos de control. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues 3 corpus diferentes y triangular. ¿Para qué? Para hacer un análisis de ese ejercicio. En revisoría fiscal, que es otro de los temas que vengo estudiando, pues lo que podemos hacer es un poco verificar o comprobar a partir de ejercicios de triangulación, pues si la regulación y lo demás se cumplen en las prácticas, si eso está presente en los dictámenes o pronunciamientos, y además de eso, si eso está haciendo parte o no de la formación en el área de control. Cierro un poco con estas pinceladas, y es, bueno, ¿cómo se puede hacer una mejor investigación documental en áreas como la nuestra? Primero, tenemos acceso a nuevos archivos digitalizados. Cada día se publican nuevas digitalizaciones. Ustedes también deben saber un poco que las leyes de derecho de autor tienen algo así como 100 años de vencimiento y cada año, perdón, pues muchos más documentos entran al dominio público, es decir, podemos acceder de manera abierta a este tipo de documentos. Asimismo, existen espacios como las bibliotecas de las cámaras de comercio, archivos de las tesorerías municipales, archivos de las imprentas departamentales, municipales, de la imprenta nacional, pues están allí abiertos para pues todavía ser explorados desde el punto de vista contable. Reportes públicos, las redes sociales se vienen convirtiendo cada vez más en una forma de objetivar la comunicación corporativa y, por supuesto, las páginas corporativas de cada una de las entidades que quisiéramos estudiar. La colaboración en red, mi experiencia en esto ha sido entre mala y muy mala, pero lo sigo recomendando porque muchas veces nuestros ojos no están aptos para ver lo que otros sí, lo que otras personas sí pueden identificar. Entonces, invitar a intentar y a no decepcionarse un poco de esas experiencias, trabajar con otras personas si la experiencia no funciona. Yo he tenido experiencias buenas como las que les mostraba en la tesis, pero otras no muy buenas de las que no voy a hablar, pero lo que quiero decir es que la colaboración es cada vez más fácil. Esta mediación tecnológica nos facilita este ejercicio y creo que lo que nos falta un poco es abrirnos a otras disciplinas, es decir, no caminar tanto en yunta, contables con contables, financieros con financieros, tributaristas con tributaristas, sino abrirnos a otros escenarios como la historia, la sociología y demás. Y lo tercero tiene que ver con el uso de herramientas para el procesamiento de información. Porque si bien esto se puede hacer manualmente con resaltadores o composites, donde yo vaya identificando con cada color una de las categorías de análisis en mi corpus, pues hoy tenemos acceso a herramientas que lo facilitan, como software especializado
tipo en vivo o Atlas T, que han venido también estableciendo licencias mucho más fáciles de pagar. Hace unos 10 años esto era impensable, hoy no es tan difícil y se pueden hacer de diferentes formas. Los sistemas de datos abiertos, que esto tiene mucho que ver con lo cuantitativo, pero también con lo cualitativo, y es que los estados, las empresas, los sectores, los gremios cada vez vienen abriendo más sus datos, y también decirles que no se trata solamente de tener software instalado en sus equipos, sino también existen plataformas ya que nos permiten este procesamiento y este análisis de archivos. Eso sería todo lo que tengo para decirles. Les comparto algunas de las referencias que utilicé para las experiencias que ya les contaba y para preparar esta exposición. El trabajo de la profe María Humelia Galeano Marín es notable porque no solamente habla sobre el análisis documental y digamos, detalla sobre qué es y cómo hacerlo, sino que lo pone en marco de un ramillete, digamos, de herramientas. Aquí Laurence Bardan va a ser también bien importante. Yo hice análisis de contenido, hay otros colegas y otras colegas que se decantan por el análisis crítico del discurso, y para eso va a estar Neila Pardo y otras vertientes. Ahí hay una buena gama de posibilidades, y por supuesto pues las experiencias internacionales que no se nos pueden escapar, y menos ahora en términos de digamos, otros escenarios en los que se ha hecho este tipo de trabajo. Yo les agradezco nuevamente por la invitación y por la atención. No sé si tenemos un espacio para conversar. Buenas noches, Mateo. Qué rico saludarte. Muchas gracias por este espacio, por compartirnos estas experiencias. Los procesos siempre son supremamente enriquecedores para estudiantes, para nosotros como docentes, porque nos permiten ver otras perspectivas en torno a lo que son los procesos de investigación, y más cuando siempre estamos sesgados de que es el magíster, el doctor el que puede hacer investigación, ¿cierto? Pero que con estas prácticas uno ve que es más asequible el desarrollo de esos procesos. Abrimos el espacio para preguntas, no sé si por parte de los estudiantes, los asistentes que están en este momento conectados tienen alguna observación, reflexión que hacer para el profe Mateo. Por acá no veo manitos alzadas. Ah, sí, por acá hay una. Es del grupo de administración. Abre micrófono y cuéntanos, ¿cuál es tu duda o inquietud? Buenas noches, mi nombre es Rosana Álvarez. Más que una pregunta o una duda, tengo es un agradecimiento hacia el profesor por habernos invitado a recibir esta charla, que la verdad me parece muy interesante desde el punto de vista de la investigación, cómo podemos abrir más nuestras perspectivas al mundo y poder entender que este tema de investigación es un tema que tiene que trascender, y que nosotros en este proceso formativo es algo que debemos interiorizar y ver como la importancia para poder salir adelante, y también para asimismo también proponer alternativas para el cambio en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti por el comentario y la reflexión que realizas. ¿Alguien más? Diana, cuéntanos. Bueno, gracias, buenas noches, qué gusto encontrarnos aquí, volver a escuchar a Mateo. Siempre me ha parecido que su trabajo es muy serio y responsable y aporta, por supuesto, de manera significativa en nuestro campo contable. Y yo quisiera pedirle un consejo, una sugerencia o unos comentarios frente a este tema de revisión documental, y qué hacer o qué resultase ser más pertinente cuando luego de haber realizado una revisión de literatura se quisiera actualizar esta misma, dado que pues hay como que algunos momentos del tiempo en los que
pareciese que el tema se nutre más que en otros, ¿no? Unos años en los que surgen más investigaciones sobre un tema específico, y cuál sería la mejor manera de hacerlos y conservar tal vez esos criterios que se seleccionaron en un momento dado donde se observó un espacio de tiempo, o si deberíamos desprendernos como de ese conocimiento, como él bien lo decía en una parte de la charla, de dejar hasta aquí, porque hay que cerrar los ciclos y retomar desde ceros, para vincular estas nuevas investigaciones. Esa sería mi inquietud. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para consolidar y darle la palabra a Mateo nuevamente? Bueno, Mateo, todo tuyo el espacio. Gracias, Sandra. Un gusto también volvernos a saludar. Lo mismo para quienes generosamente se conectaron. Creo que pues en últimas vamos empezando a valorar de forma distinta este tipo de canales. Antes de la pandemia nos daba escozor pues hacer una conversación tanto formal como informal por estos medios, y hoy pues lo que uno busca es un poco levantar el rating. Entonces me alegra mucho pues, que haya sido pues, bien recibida la invitación, y muchas gracias por las intervenciones. Yo arranco por la segunda para hablar un poco sobre la primera también después. Gracias, Rosana, por la, por la intervención. Y es lo que yo he hecho en este ejercicio es mantener vivos mis proyectos. Mis proyectos o los proyectos no se terminan, se interrumpen. Entonces había que graduarse del pregrado, entonces había que entregar. Sin embargo, yo sigo buscando guías y manuales de investigación contable para contrastarlos con los que revisen ese documento. Entonces, hoy o mañana sale un ejercicio en el que podemos, no sé, hacer una revisión, una contrastación documental. Creo que eso se alcanzó a hacer en mi vida pasada con otros colegas, en la que revisábamos guías y manuales y planteábamos, bueno, qué diferencias hay, cuáles son las tendencias, cuáles son las calidades, las diferentes calidades. Entonces, eso queda, digamos, entregado, pero no muerto. Es decir, eso queda allí alimentándose con el tiempo. En el caso de la tesis de maestría, precisamente con la colega Aura Quintero, realizamos un ejercicio de compilación de nuestras dos revisiones de literatura. Lo que buscamos fue una especie de conjunción de los documentos que ella no había revisado, que yo sí, y que yo no había revisado y ella no, y construimos un documentico de trabajo que está por allí colgado en internet en la Universidad Nacional de La Plata, donde después de nuestras tortuosas experiencias de tesis, pues salimos a explorar nueva literatura y a compartirnos literatura, y sobre todo a hacer algo que es bastante escaso en nuestro medio, y es a compartir nuestras fuentes con la comunidad. Es decir, que la gente sepa qué leímos, dónde está, cómo pueden acceder. Si no lo pueden acceder, incluso ahí están nuestros correos, y nosotros a vuelta de correos siempre estamos compartiéndonos y compartiendo con otras y otros nuestros documentos. Entonces es un corpus creciente. Y ese mismo ejercicio lo replicaré a nivel individual también en el evento de CPA de la Universidad Nacional, donde pues incorporo material que no estaba digitalizado y que gracias a mi pico, digamos, de mejora de ingresos, que ya vuelve a ir en decadencia, que sufrimos o que pude gozar en la pandemia, pues pude importar un par de libros en otros idiomas diferentes al inglés, donde se explora un poco la influencia de la obra de Foucault en la investigación contable, en estos casos italiana y alemana. Entonces, mira, Diana, que no se trata de un asunto de entregar y olvidarse. Yo sé que muchas y muchos terminamos con una especie de desdén sobre nuestros trabajos, o de cansancio también, porque pues son muchos años cargando a cuestas un anteproyecto o un proyecto de investigación, pero a esos proyectos hay que darles un sentido nuevo, un sentido diferente, tanto en términos cronológicos, ampliando la temporalidad, como en términos
de significación e interpretación. Yo puedo, por ejemplo, hoy hacer un análisis de el problema de la rendición de cuentas o el problema de los diferentes tipos de control en el Estado desde una perspectiva, no sé, Foucaultiana, y luego le empiezo a agregar otras y otros autores en teoría social que le han dado vuelta a los constructos de Foucault, y le puedo dar, digamos, como un sentido nuevo a eso mismo que ya tengo ahí, a ese mismo archivo que ya tengo. Entonces, mi recomendación en ese sentido no es dar por sentado que los trabajos se agotan en la entrega, ni siquiera en la publicación. La publicación es también poner a rodar un hijo, una hija en el mundo, y es esperar que eso tenga alguna vez una lectura crítica, una lectura juiciosa, que nos devuelva un comentario que nos posibilite, que nos abra nuevas posibilidades. Y dos, que creo que yo soy el menos indicado para hablar de esto, pero igual lo voy a decir en términos de lo políticamente correcto, pues mantener muchos canales abiertos, porque uno nunca sabe. Yo tengo una fama, mala fama, como la mayoría de mis famas, de ser canzoncito con la socialización de libros. Entonces, si yo me encuentro un PDF X y yo conozco a una persona que está estudiando ese tema, yo no tengo ningún problema en copiar y pegar eso en un correo. Creo que, bueno, no lo tenía. Después de un tiempo para acá he venido siendo más consciente y ya no atosigo a la gente con material que no está pidiendo. Espero que la gente lo pida, y cuando lo pide, pues hago lo humanamente posible y lo comparto. Y en esa medida, mantener los canales abiertos para ese tipo de intercambios, para saber qué estamos trabajando. Creo que en esto también nos hemos destacado en nuestro ámbito, y es que contamos lo que estamos haciendo sin miedo, no ocultamos lo que estamos haciendo porque nos van a robar nuestra idea o nuestro proyecto. Siempre estamos como muy a la expectativa de lo que nos puedan aportar, de lo que nos puedan decir, y muy probablemente por ahí se abran nuevos caminos. Y ahí paso entonces al comentario de Rosana, y tiene que ver un poco con las posibilidades que ustedes tienen. Yo hago este mismo ejercicio, digamos, desde los últimos 6, 7 años que he sido docente, y es que quisiera yo como estudiante que me dijeran hoy. Es decir, que hubiera querido yo como siendo estudiante que me dijera un profe hoy. Y creo que eso es lo que intento en todas mis clases, y es no un ejercicio de facilismo ni de atajismo, sino un ejercicio de igualación y cooperación casi que irrestricta, para que la gente por diferentes vías y por diferentes caminos pues llegue a sus propios destinos, digámoslo así, en términos académicos muy religiosos, pero pues que la gente realice sus proyectos de vida personal en conjunción con lo que ya existe. Es decir, que sepa que llega a un lugar acogedor, cálido, no de competencia, sino de cooperación. Entonces, ¿con qué? Pues con el rigor, con la exigencia, con la entrega y con todo lo que demanda, digamos, como este ejercicio de formación profesional y académico. Listo, Mateo, muchas gracias por esas aclaraciones, esa profundización en esos componentes. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Bueno, entonces con esto damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias, Mateo, nuevamente por aceptar participar y acompañarnos en este espacio que se está haciendo de manera interdisciplinaria, se está teniendo participación de diferentes semilleros, tanto locales como internacionales. Entonces, muchas gracias por compartir todas esas experiencias. Que tengas una excelente noche y muchísimas gracias a todos los asistentes también. Gracias, Sandra, y gracias a todas y todos por la participación. Feliz noche.